Buenas tardes, soy Antonio de Jesús Aguilar Mota, estudiante del diplomado en TNXP QC Continental. Soy integrante del equipo 1, conformado también por Fernando Becerra, Juan Álvarez, Diego Moreno y Miguel Bertrán. Les vamos a presentar la funcionalidad del proyecto integrador final. A mí me Aquí tocó. empieza la parte principal del programa. Simplemente mandamos a Artos Start y aquí mandamos a hacer unas inicializaciones, por ejemplo, de la tarjeta, de los relojes, de los pines, de los diferentes componentes. Hacemos la inicialización de CAN dependiendo de la variante que estamos utilizando. Inicializamos las tareas y finalmente empezamos lo que es el scheduler. Ya dentro de lo que es el archivo de app.c tenemos precisamente estas inicializaciones, ciertas variables globales que se utilizan, pero en lo que son las tareas pues simplemente estamos mandando a llamar las funciones de cada componente y lo que es del CAN Interaction Layer, las llamadas de Transmit Process, y simplemente aquí estamos mandando a llamar diferentes funciones, por ejemplo de 50 milisegundos, de 100 milisegundos y de 500 milisegundos. Tocó el módulo de DoorLocking. DoorLocking se conforma de estas funciones: DoorLocking init, status log while driving, DoorLock status determination, status report, look actuation, manual processing, remote processing y log get can messages de 100 y 500 milisegundos. DoorLock aparte tenemos funciones de interfaz que definidas por mí van a ser usadas por otro software component, como DoorLocking Door Actuation para Solenoid, Switch Callback para Switch Manager y Button Callback para Button Manager. Y por último, Diag Report para diagnósticos. DoorLocking init lo único que hace es la inicialización de las variables globales, que son banderas que vamos a estar ocupando a lo largo del lifetime del programa. Autolock while driving es una función que, dependiendo de la velocidad, el estado actual de la puerta y el power mode, vamos a mandar o no un locking request. DoorLock status determination es una función de 50 milisegundos que nos ayuda a determinar el estado de la puerta para diagnostics, y eso lo determinamos con los switches. Si están ambos en el mismo estado, pues significa que hay un error, ¿no? Por ahí. Si el de door unlock está en activo, mandamos la puerta en unlock, y si el de active el de door locked está activo, mandamos la puerta en lock. DoorLock Status Report es una retroalimentación de lo anterior, y esto es básicamente para mandarlo a través de CAN, dependiendo el variante en el que estemos. DoorLock Actuation es la función que usaremos para actualizar la bandera que usará el solenoid control, y pues bueno, este solo lo vamos a actualizar si el valor anterior es distinto al actual. Manual Processing es una función de 500 milisegundos que es la que va a procesar el estado de los switches, de los botones. Si ninguno de los está presionado, o si los dos están presionados al mismo tiempo, no le va a hacer caso a nada y simplemente mandará un locking request en no locking rec. Si se presionó el de locked, va a mandar un locking request, y si presionó el de unlock, va a mandar un unlock request. Remote Processing es similar, va a mandar log y unlock, pero dependiendo los estados de comfort command o los DCU1 o los que corresponden al driver o al passenger. Tenemos aquí las funciones de 100 milisegundos que van acordes a la periodicidad de las señales de CAN, que son en este caso los DC1, DC2 y Vehicle Speed. Y por último las señales de 500 milisegundos, que son las de Power Mode y Comfort Command. Eso sería todo de mi parte. Aquí tengo lo que son unas macros privadas para mis funciones, funciones privadas que estoy utilizando, variables globales, variables de estado. Estoy utilizando queues para mi lógica. No importa ciertos símbolos y banderas que me pasan en otros componentes. Tengo aquí esta función de inicializar, donde inicializo todos los estados, variables globales y creo mis queues. Si hay algún error me detengo. Tengo esta función para llevar la cuenta de la posición de la ventana. Una función para actualizar la operación de CAN utilizando el CAN Interaction Layer. Esta función para actualizar la posición, el frame de posición, igual utilizando el CAN Interaction Layer. Tengo esta función para convertir la posición de la ventana en las salidas de los LEDs.
Tengo esta para lo que es hacer requests de window operation desde el DSU1. Tengo esta función para checar el byte del rear window block en las variantes que son de los pasajeros de atrás. Y esta función para actualizar el estado del rear window block en el DSU1. Después tengo ya las funciones que van en mis tareas. Esta de 100 milisegundos que se encarga de estar leyendo los requests de CAN de las ventanas que no son las del conductor. Tengo aquí implementada esta máquina de estados que al final lo que hace es que manda mensajes a través del queue a otra task que más adelante vamos a ver. Tengo esta que también recibe frames pero del BCM, del Comfort Command, igual la misma lógica, una máquina de estados que manda mensajes a través de una queue. Tengo esta tarea de anti-pinch que está revisando la variable global o una bandera que me manda el componente de anti-pinch. En el caso de que suceda eso, pues manda lo que es una operación hacia la máquina de estados principal, y esto a su vez también es una máquina de estados para manejar los diferentes estados. Esta es la operación principal del window control. Checa diferentes queues porque tienen cierta prioridad. Por ejemplo, anti-pinch tiene más prioridad que CAN, que tiene más prioridad sobre botones. Y esto pues es una máquina de estados que dependiendo de la operación que le mandan los diferentes componentes, pues hace las diferentes acciones. Por ejemplo, window open lo que hace es actualizar la operación en CAN, actualizar la posición y mandarse a sí mismo a que se quede enclavado en este estado de window open hasta que haya por ejemplo un cancel, y pues nos vamos al estado de idle. Después tenemos estas máquinas de estados para lo que es la, el control de los botones. Por ejemplo, el de la misma puerta es una máquina de estados también donde está revisando ciertas banderas que me manda el componente de Button Manager para estar definiendo qué es lo que voy a hacer, si es un global open, si es un open. Esto manda mensaje de queue a la máquina de estados principal, pero esta a su vez también es una máquina de estados que maneja los diferentes estados del control de botones. Tenemos exactamente la misma máquina de estados, pero para el manejo del botón del pasajero, para el de atrás a la izquierda, para el de atrás a la derecha. Una máquina de estados para manejar lo que es el rear window block, para estar viendo los diferentes estados y actualizarlo en CAN. Esta para revisar los switches de feedback, igual a través de banderas que me manda Button Manager. Yo aquí tengo diferentes estados que voy a ir controlando. Esta tarea de 100 milisegundos para mandar un update de la posición en CAN, y esta función para estar actualizando la barra de LEDs. Después tengo aquí un callback donde manejo los diferentes eventos que me manda Button Manager para los diferentes tipos de botones, y igual una callback desde Button Manager para lo que son los diferentes estados de los switches. Soy Miguel Bertrand y les voy a presentar los componentes anti-pinch y software variant. En el anti-pinch primero se define un umbral de 820 cuentas y un tiempo de 1500 que multiplicado por 10 milisegundos de la tarea se cumple el requerimiento de deshabilitar la ventana por 15 segundos. Aquí el ADC se compara con el umbral y se levantan estas dos banderas. Esta bandera, al estar levantada, pasa a un contador para que se cumplan los 15 segundos. En el software variance básicamente se leen dos entradas digitales y según su combinación se setea una variable global que todos consumen y determina la posición ya sea del conductor, del pasajero o los asientos traseros. Muy bien. Solenoid Control. Ok. Tenemos una función de cambio de estado. Esta compara el estado anterior con el actual y levanta una bandera en uno si hubo un cambio. Y aquí tenemos lo que son el núcleo de Solenoid Control. ¿Qué es lo que hacemos? Verificamos si hay un cambio en proceso y utilizamos la función que les acabo de describir. Si la setea en 1, entonces ponemos que hay un cambio en proceso y esto nos va a servir para el contador, que como la tarea es de 50 milisegundos, cuando cuente 2 significa que es un retardo de 100 milisegundos, el cual es el que necesitamos entre cambios de estados en el Solenoid Control, según los requerimientos. Y en estos tres son iguales en un locket, locket y error. Y se resumen prácticamente en que verifica si hay un cambio de estado en proceso
Y si todavía no se cumplen los 100 milisegundos, pues sabes que en este tiempo apaga los LEDs que no son los que nos interesan. Y cuando se concluyen los 100 milisegundos, enciende el LED que corresponde al estado que nos corresponde. Ahora tenemos lo que son Hardware Diagnostics. En esta función levantamos banderas. Esta función la manda a llamar Button Manager y nos setea las banderas según el botón que se haya estancado. ¿Ok? Una función de inicialización pone a todos los posibles hardware states en run y las banderas en 0. ¿Ok? Y aquí es una función para comparar si hubo un reinicio de ciclo. Si el anterior fue off y el nuevo estado es run, significa que hubo un inicio de ciclo. Para poner todas las banderas que estaban de off a run. ¿Ok? Y aquí pues obtenemos los datos del BCM, variable para el cuerpo del frame, variable para la bandera. Validamos con los 4 posibles variantes. Y si hay una señal disponible, la consumimos en una variable local. Si hubo una transición de off a run, significa que pongas a todo lo que estaba en off, ponlo en run. Aquí prácticamente los errores que nos notifican los componentes los ponemos en off. Y para the locking, para window control y para los 11 posibles casos de button manager. Yo les voy a explicar los componentes de software Button Manager y Switch Manager. Button Manager es el componente que se encarga de administrar los eventos en las entradas digitales de la tarjeta de desarrollo asociados al presionado o no presionado de los botones. Dichos eventos se van a manejar a través de interrupciones, tanto de flanco de subida como de flanco de bajada. Dichas interrupciones se inicializan en la función button inits. Esas interrupciones manejan lógica invertida, es decir, que cuando el pin se encuentra en bajo, el estado es activo o presionado, y cuando el pin se encuentra en alto, el estado del botón es no presionado. En este caso estamos configurando las interrupciones del puerto A, D y C. A su vez, cada uno de esos botones va a tener una lógica que se emplea a través o simplemente a través de una máquina de estados. La estructura botón tiene un estado asociado, como también un tipo de botón, el subsistema al que pertenece, los umbrales de los diferentes estados, short, long y stock, definidos por los requerimientos, como también un umbral para el release del mismo botón. También se asocian las callbacks, como por ejemplo el reporte del estatus de stock a diagnostics, como las callbacks de cada uno de los botones asociados al subsistema al que pertenecen. Dicha máquina de estados se actualiza o se evalúa a través de la función app-button-process, donde como entrada tiene el puntero a la estructura de cada uno de los botones y también el estado de dicho botón. Con eso es que se actualiza de acuerdo a la lógica definida también en los requerimientos a qué estado se encuentra actualmente, y esta actualización de los botones va a depender de la variante que esté configurada en ese momento. Esta se va a mandar a llamar a través de esta tarea app update buttons, que se va a ejecutar cada 10 milisegundos en dicha tarea del sistema operativo. Switch Manager es muy similar a Button Manager, nada más que en este caso lo que va a hacer es actualizar los finales de carrera de las ventanas, como también el estado del solenoide de la puerta. También se inicializan los switches a través de esta función. Se maneja por interrupciones del mismo modo en el puerto B, nada más que en este caso tenemos una lógica positiva, donde un estado en alto equivale a un estado activo del botón, e inactivo cuando tenemos la detección de un bajo. App switches init es el que se encarga de inicializar la estructura de la máquina de estados correspondiente al botón, que es muy similar al caso del button manager, nada más que en este caso tenemos nomás un solo de bounce, y a su vez tenemos el estado activo y el estado inactivo. La función app-switches-process también actualiza el estado de los switches, y estos switches se van a mandar a actualizar cada 10 milisegundos de igual manera a través de la función app-update-switches, que está funcionando en la tarea de 10 milisegundos del sistema operativo, ¿no? Y eso sería todo. Aquí tenemos nuestro proyecto, lo voy a iniciar. Se ve que aquí se acaba de desbloquear la puerta del carro. Estos son los botones para abrir y cerrar la puerta del carro. Estos son los botones para
abrir y cerrar la ventana de esta puerta, y estos son para controlar los de las diferentes puertas. Barra de LEDs para indicar la posición de la ventana, y los dip switches para controlar lo que es la variante y el rear window block. Primero voy a empezar con el control manual. Aquí estoy desbloqueando la puerta, y se ve que también en CAN estoy actualizando lo que es el status y el locking request. Después, si yo mando un request desde la puerta del pasajero, aquí veo que se bloquea, y si mando un 2, se desbloquea. Lo mismo con el comfort command del BCM para bloquear, para desbloquear. Y para lo que es el auto local driving, mando estos dos frames y se bloquea el carro, y para desbloquearlo puedo hacerlo manualmente, por ejemplo. En cuanto a lo que es el window control, igual primero voy a hacer manual lo que es el global close. Se ve ahí en los frames que está haciendo la operación de closing, y se actualiza la posición en el frame de CAN. Lo mismo si hago global open, la operación se está actualizando y la posición también se está actualizando. Después, para hacer un close con un long press, mantengo aquí presionado y suelto, y se queda en esa posición. Lo mismo para un open. Para poner el rear window block voy a cerrar este dip switch, y si vemos aquí en el frame, en el data 3, está habilitado este bit, el bit 0, y lo mismo si lo quito, se actualiza. Y por último, para probar el anti-pinch, voy a hacer un global close, y después voy a mover el potenciómetro. Se está cerrando, y si yo cierro el potenciómetro, ahí detecto el evento y se abre la puerta. En ese momento yo no puedo hacer cierres de ventana hasta que ocurran 15 segundos. En lo que se desbloquea, con estos botones yo voy a ir a controlar las diferentes ventanas. Entonces, por CAN, si vemos en el byte 5, aquí se cerraría la del pasajero, cerraría la de atrás a la izquierda, y cerraría atrás a la derecha. Y lo mismo para abrir de pasajero, abrir atrás a la izquierda y abrir atrás a la derecha. Aquí ya el tiempo ya expiró, ya puedo volver a cerrar la ventana después del evento de anti-pinch. Voy a cambiarme a la variante del pasajero, activo el dip switch, vuelvo a iniciar la operación. Aquí estamos recibiendo el frame 202. Igual, si hago el control manual de abrido y cerrado de las puertas, funciona correctamente. Si ahora yo mando desde la variante del conductor el frame para cerrar, cierro, lo abro, lo mismo el comfort command, cierro y abro, y el status y la operación se ve a través de los frames de CAN. Lo mismo para el control de ventanas, tengo global close, global open, y si yo mando desde la variante del pasajero, por ejemplo este dato, se empieza a cerrar la ventana de forma remota, o se empieza a abrir la ventana de forma remota. Asimismo, también el estado se reportó por CAN y el window operation. Voy a reiniciar
para cambiarme a la variante de rear left. Estoy corriendo aquí la variante de atrás a la izquierda. Aquí, si se dan cuenta, aunque yo presione los botones, pues estos no están implementados y no deberían de funcionar. Asimismo, los de control de las otras puertas no están funcionando. Pero sí puedo mandar locking requests desde el conductor o desde el pasajero. Y también desde el comfort command del BCM. También se muestra el status aquí en el frame de CAN. Asimismo, el control manual de la ventana. Aquí yo cierro. Y si abro, y si hago el control de las ventanas por CAN, con este cierro, abro, y si hago el bloqueo de las ventanas de atrás, ya no puedo controlarlo con los botones hasta que nuevamente mande el frame en cero. Voy a cambiarme ahora a la última variante, que es de atrás a la derecha. Y nuevamente no puedo controlar el estado, pero puedo mandar locking requests a través de CAN. Es desde el conductor, desde el pasajero y desde el comfort command del BCM. Y lo mismo para el control de ventanas. Y lo mismo, si habilito el window lock, no puedo controlar yo manualmente la ventana hasta que lo regrese a cero.